En el corazón del barrio de Coyoacán, en Ciudad de México, se alzaba un antiguo caserón colonial que desde hacía siglos estaba envuelto en leyendas y susurros. En 1935, un grupo selecto de académicos, científicos y chamanes ancestrales se reunió en ese lugar con un propósito oscuro y prohibido: abrir un portal hacia otras dimensiones usando una caja tallada en obsidiana, cubierta con símbolos prehispánicos de origen desconocido. La caja había sido hallada en una excavación secreta en Teotihuacán, pero nadie comprendía realmente su poder ni el precio que implicaba abrirla. El líder del grupo, un señor profesor de antropología, dirigió un ritual con invocaciones ancestrales. Al abrir la caja, un viento helado llenó la habitación y de ella emergió una sombra negra que se extendió como una niebla viviente por todo el caserón. Los presentes sintieron como una presencia maligna se apoderaba de sus cuerpos y mentes, trayendo visiones terroríficas de figuras encapuchadas y susurros en lenguas olvidadas que desgarraban su cordura. Uno a uno comenzaron a caer en la locura o a desaparecer en la oscuridad, mientras el caserón quedaba marcado con símbolos extraños y quemaduras que parecían grabadas con fuego invisible. Al día siguiente, el caserón fue consumido por un incendio devastador. Sin embargo, la caja, la fuente de aquella maldición, desapareció sin dejar rastro. Vecinos contaron haber visto sombras moviéndose entre las llamas, con ojos incandescentes que los observaban, y se dice que aquella noche, el mal selló su primer pacto con la Ciudad de México. Décadas después, en 1980, un joven estudiante de arqueología exploraba ruinas en Tlalpan cuando descubrió fragmentos negros y brillantes de obsidiana tallada con símbolos similares a los que describían los antiguos textos. Intrigado, reconstruyó junto a un grupo de jóvenes una caja incompleta. Aunque incompleta, la caja empezó a emanar una presencia inquietante, susurros apenas audibles, sombras que se deslizaban y una sensación constante de ser observados. El joven comenzó a cambiar drásticamente. Sus ojos adquirieron un brillo extraño y su personalidad se tornó obsesiva y violenta. Una joven amiga encontró antiguos diarios que hablaban de una secta que utilizaba la caja para hacer pactos con entidades oscuras, drenando la energía vital de sus víctimas para alimentar la sombra que habitaba en la caja. Conforme los días pasaban, los integrantes del grupo sufrían pesadillas aterradoras, episodios de pánico y desapariciones misteriosas. El joven fue el primero en desaparecer, dejando tras de sí solo un susurro que parecía decir: el ciclo continúa. En la actualidad, en 2025, una joven documentalista y líder de un equipo de investigadores paranormales decide retomar la historia para un proyecto audiovisual. Equipados con tecnología avanzada, cámaras térmicas, detectores de campos electromagnéticos y grabadoras de audio, exploran los lugares clave, las ruinas del caserón original en Coyoacán, archivos históricos y el edificio abandonado en Tlalpan donde se encontró la caja. Desde el primer día, captan fenómenos inexplicables, voces que piden ayuda, sombras que atraviesan paredes y figuras fugaces que parecen acecharlos. En una grabación, una voz susurra el nombre de la joven, y en las paredes aparecen símbolos que brillan tenuemente. Descubren documentos policiales y antiguos archivos que confirman que la caja sigue perdida y activa, atrapando las almas de quienes la buscan. El equipo siente que algo invisible los observa y juega con sus mentes, explotando sus miedos y secretos más oscuros. La tensión se vuelve insoportable y la paranoia los divide. La joven descubre un ritual ancestral para sellar el portal, pero requiere un sacrificio voluntario para mantener el equilibrio entre dimensiones. En el sótano de la vieja casona, tras hallar la caja enterrada en un compartimento secreto, enfrentan a la sombra maligna. El objeto intenta corromperlos, ofreciéndoles poder y desesperación mediante visiones aterradoras. La joven decide hacer frente al mal realizando el ritual mientras sus amigos luchan por resistir la influencia oscura. Con un estallido de luz y oscuridad, la caja se cierra y las sombras se disipan. Pero el precio es alto, parte del alma de la joven queda atrapada para siempre, y el temor persiste de que la maldición pueda despertar otra vez, acechando en las sombras de la Ciudad de México. Después de que la caja fue sellada y la sombra disipó momentáneamente, los jóvenes abandonaron la vieja casona, exhaustos y con el alma marcada por lo que habían vivido. Sin embargo, ninguno de ellos volvió a ser el mismo. La joven que realizó el ritual sentía un vacío profundo en su interior, como si una parte de su esencia hubiese quedado atrapada en aquella oscuridad eterna. Sus amigos, aunque libres físicamente, arrastraban secuelas de pesadillas recurrentes,
susurros en la noche y la sensación constante de ser vigilados. Los días se convirtieron en semanas y la ciudad parecía tranquila, pero la maldición no había terminado. A pesar del cierre del portal, pequeñas manifestaciones del mal comenzaron a aparecer en lugares olvidados. Un sótano en una antigua biblioteca, un parque abandonado en las afueras, una casa en ruinas cerca de los canales de Xochimilco. La caja, aunque cerrada, emanaba fragmentos de energía oscura que se infiltraban en objetos cotidianos regalados sin sospecha. Un grupo de ancianos del barrio empezó a relatar historias antiguas sobre pactos oscuros y objetos malditos que viajaban de mano en mano, trayendo desgracias y locura a quienes los poseían. El miedo se fue esparciendo lentamente, pero la mayoría ignoraba estas leyendas, hasta que los incidentes comenzaron a cobrar víctimas entre los más desprevenidos. Algunos jóvenes que habían ayudado en la investigación comenzaron a enfermar inexplicablemente, con síntomas que los médicos no podían explicar: convulsiones, pérdida de memoria, estados de trance. Sus cuerpos parecían estar siendo consumidos por una fuerza invisible. La joven documentalista, sintiendo que debía actuar nuevamente, intentó contactar con los ancianos y con chamanes modernos para buscar una solución definitiva. Pero la sombra no era un enemigo fácil de vencer. Atrapada entre dimensiones, se alimentaba del miedo y la ignorancia, esperando el momento oportuno para volver a liberar su maldad. La joven, atormentada por voces que la llamaban desde la oscuridad, decidió que debía preparar a sus amigos para enfrentar lo que venía, pues la maldición ya había comenzado a extenderse por toda la ciudad. Mientras tanto, en la periferia de Ciudad de México, un grupo de personas ignorantes del peligro recibió en sus casas objetos aparentemente inocentes: un reloj antiguo, una máscara de madera, un amuleto de piedra negra. Todos esos objetos tenían algo en común: una pequeña inscripción en náhuatl que nadie comprendía, pero que al contacto con la energía de sus portadores, despertaba la sombra dormida. Las noches se volvieron más oscuras y largas, las calles vacías y silenciosas, excepto por el eco de susurros que nadie podía explicar. Los jóvenes investigadores, conscientes de que esta vez no bastaría con un simple ritual, comenzaron a buscar aliados en antiguos archivos, tratando de descubrir cómo romper la maldición para siempre. Sin saber que la sombra ya había elegido su próxima víctima y que la ciudad entera estaba en peligro. Pasaron meses desde aquel ritual y la sombra parecía dormida, pero un joven desconocido para el grupo apareció en la ciudad. Venía de un pueblo cercano, donde se rumoraba que antiguos pactos con fuerzas oscuras habían dejado huellas imborrables. Este joven, atraído por historias y leyendas urbanas, había escuchado sobre la caja maldita y la terrible maldición que pesaba sobre Ciudad de México. Sin saberlo, comenzó a recolectar objetos olvidados que la sombra había contaminado: una muñeca de trapo, un relicario roto y una antigua fotografía en blanco y negro. Él sentía una extraña conexión con estos objetos y decidió llevarlos a un edificio abandonado en el centro histórico, pensando que allí podría estudiarlos mejor y quizás revelar sus secretos. Pero no tardó en darse cuenta de que algo lo acechaba. En las noches, escuchaba ruidos inexplicables y sombras que se movían fuera de su campo de visión. Sus sueños se llenaron de imágenes perturbadoras, figuras encapuchadas que le susurraban amenazas, pactos con el mal y sacrificios olvidados. La neblina que rodeaba el edificio parecía viva, y a menudo se veía atrapado en una atmósfera de intriga y terror que lo consumía poco a poco. El joven decidió contactar con la joven documentalista y su grupo de investigadores para advertirles, pero al llegar a su encuentro, encontró que el equipo estaba dividido y algunos miembros desaparecidos. Víctimas de la influencia oscura que se expandía sin control. Juntos comenzaron a investigar más a fondo, revisando archivos antiguos y leyendas que hablaban de una maldición ligada a un pacto ancestral entre colonizadores y chamanes que intentaron controlar fuerzas que no entendían. Descubrieron que la caja no era un simple objeto, sino un vínculo entre mundos, un puente que, si no se controlaba, podría desatar horrores inimaginables. Para sellarlo definitivamente, tenían que encontrar un antiguo manuscrito perdido que contenía el ritual completo, pero estaba dividido en fragmentos dispersos por toda la ciudad. Su búsqueda los llevó a escenarios terroríficos: un hospital abandonado donde se hacían experimentos secretos, un cementerio olvidado bajo la neblina de la madrugada, y un antiguo teatro que guardaba secretos macabros. En cada lugar enfrentaban apariciones, fenómenos inexplicables y la creciente paranoia que la sombra alimentaba. Mientras tanto, la ciudad comenzaba a sentir un cambio inquietante.
Personas inocentes se veían atrapadas en pesadillas vívidas y episodios de locura, objetos comunes adquirían un aura maldita y la atmósfera se volvía opresiva y tensa. Los jóvenes, enfrentados a sus propios miedos y a la sombra que se fortalecía, debían unir fuerzas para recuperar los fragmentos del manuscrito y detener la maldición antes de que la oscuridad consumiera la ciudad entera. Pero el tiempo corría en su contra, y la línea entre lo real y lo paranormal se desdibujaba con cada paso que daban. El pacto con el mal era más profundo y complejo de lo que imaginaban, y la sombra estaba decidida a no dejar escapar su presa. Otra historia que te atrapará. En 1947, un grupo de jóvenes estudiantes de medicina de Sevilla encontró una mansión abandonada a las afueras de la ciudad. La propiedad, conocida localmente como la Casa del Médico, había sido el hogar de un doctor obsesionado con prolongar la vida humana. Sus experimentos, según los rumores, involucraban prácticas cuestionables, robos de cadáveres, transfusiones de sangre y un extraño artefacto que él mismo diseñó, apodado el Corazón Eterno. Este dispositivo, hecho de engranajes de cobre y cristales, supuestamente podía atrapar el alma de un humano y transferirla a otro cuerpo. Los jóvenes, ansiosos por demostrar que las historias eran falsas, decidieron entrar a la mansión una noche de luna llena. Dentro, encontraron el lugar en ruinas, paredes cubiertas de moho, muebles destrozados y un olor penetrante a podredumbre. Pero lo más aterrador fueron las marcas talladas en las paredes, símbolos médicos mezclados con signos esotéricos que ninguno de ellos podía interpretar. En el sótano, descubrieron un laboratorio intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Entre frascos de sustancias desconocidas y herramientas oxidadas, encontraron el supuesto Corazón Eterno. Uno de ellos, un joven curioso, activó el artefacto sin saber lo que hacía. Un destello cegador llenó el cuarto, y, de repente, escucharon un susurro: el ciclo no ha terminado. A partir de esa noche, cada uno de los jóvenes comenzó a experimentar cambios aterradores. Veían figuras en sus espejos, sentían que alguien los seguía y tenían pesadillas en las que aparecían en un quirófano siendo sometidos a horribles procedimientos. Uno de ellos se enfermó gravemente, con síntomas inexplicables que los médicos no podían diagnosticar. Decididos a deshacerse del artefacto, intentaron quemarlo, enterrarlo y hasta lanzarlo al río Guadalquivir, pero siempre reaparecía en el mismo lugar del sótano de la mansión. Alguien o algo no quería que lo destruyeran. Descubrieron que el doctor había hecho un pacto oscuro con una entidad desconocida para completar su investigación. Según los registros encontrados en un diario oculto, cada vez que el Corazón Eterno se activaba, un alma era atrapada en el artefacto y otra era liberada. Esto explicaba las extrañas desapariciones y muertes que habían ocurrido en Sevilla durante los años en que el doctor vivió allí. La situación se tornó crítica cuando uno de los jóvenes desapareció misteriosamente. Los demás recibieron una última advertencia en forma de pesadilla colectiva: el corazón requiere su sacrificio final. Comprendieron que la única forma de terminar con la maldición era realizar un ritual en el laboratorio, utilizando el artefacto para destruirlo desde dentro. La noche del ritual, bajo una tormenta furiosa, los jóvenes enfrentaron sus peores miedos en el laboratorio. El artefacto parecía resistirse, emitiendo un sonido que se asemejaba a un grito humano. Cuando finalmente lograron destruirlo, un grito desgarrador llenó la mansión, y todas las luces se apagaron. Al día siguiente, la mansión colapsó sobre sí misma, dejando solo escombros y silencio. Aunque sobrevivieron, ninguno de los jóvenes volvió a hablar del incidente, pero en sus ojos podía verse el terror de haber enfrentado algo más allá de la comprensión humana. Hoy en día, en la Sevilla moderna, algunos dicen que, en noches de tormenta, se escuchan susurros en el lugar donde estaba la mansión, y que quienes se acercan demasiado sienten que algo invisible les observa, esperando el momento para regresar.